En esta clase vamos a continuar revisando el capítulo de serie de potencias. Vamos a ver cómo podemos aplicar el teorema principal para resolver ecuaciones diferenciales que son homogéneas, lineales y de segundo orden. Recordemos que las funciones a sub 2 de x, a sub 1 de x y a sub 0 de x son funciones que están definidas en un intervalo común y en donde se va a encontrar la solución de la ecuación diferencial. Bueno, entonces, vamos a revisar y recordar qué es lo que nos dice el teorema. El teorema principal nos dice que cuando tenemos una ecuación diferencial de segundo orden como esta, basta con que nosotros encontremos un punto x sub 0 contenido en un intervalo y, de manera que ese punto sea un punto ordinario. En caso de que así sea, el teorema garantiza la existencia de dos soluciones linealmente independientes para esta ecuación diferencial, de manera que esas soluciones están dadas en forma de serie de potencias con centro en el punto x0, que es el punto ordinario. Además, esas series de potencias sabemos que convergen, y el radio de convergencia al menos debe ser igual a la distancia que hay del punto ordinario al punto singular más cercano de la ecuación diferencial. Vamos a ver cómo se aplica ese teorema para resolver ecuaciones diferenciales de esta forma. Entonces, dada una ecuación diferencial como esta, lo primero que debemos hacer es precisamente encontrar los puntos ordinarios para que podamos aplicar el teorema. Entonces, nos fijamos que aquí podemos dividir entre a sub 2 de x a esta ecuación diferencial, en ambos lados de la ecuación diferencial, para que obtengamos estas funciones que son coeficientes de la función derivada de la incógnita y de la propia función y, que es la incógnita. Estas funciones son importantes porque nos van a ayudar a determinar a los puntos ordinarios y a los puntos singulares. Una vez que encontramos a los puntos ordinarios y que los hemos determinado, vamos a elegir entre todos ellos a uno, al menos a uno. De manera que vamos a buscar a las soluciones de esta ecuación diferencial en forma de esa serie, una serie de potencias centrada en ese punto ordinario, digamos x sub 0. ¿Está bien? Una vez que tengamos esa propuesta, fíjense que lo que falta por saber es encontrar estos coeficientes E sub n. ¿Bien? Tendríamos que ver cómo es que podríamos encontrar a estos coeficientes E sub n para que ya tengamos a la solución completa y de x. Ya que conocemos al x sub 0, que va a ser un punto ordinario, lo único que faltaría por encontrar sería encontrar estos valores de C sub n, que son muchísimos, tantos como estos números desde 0 hasta infinito. Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos para encontrar a estos valores C sub n? De acuerdo al teorema, dice que vamos a lograr encontrar dos soluciones linealmente independientes que tienen esta forma de la serie. ¿Bien? Vamos a ver quiénes serían esos C sub n. Para ello, debemos considerar que esta y de x debe ser solución de la ecuación diferencial. Es decir, la debemos derivar y sustituir aquí en la ecuación diferencial para que podamos encontrar alguna relación entre los coeficientes de manera que los podamos hallar explícitamente. Bueno, entonces, si tenemos que sustituir a esta función y de x escrita en su forma de serie, entonces necesitamos derivar al menos dos veces. ¿Está bien? Entonces vamos a derivar a esta función y de x y obtenemos que cuando derivamos a esta función y de x, que es esta serie y que escrita de forma extensa o desarrollada, es esta que aparece aquí. Tendríamos que, cuando derivamos a la serie, sería derivar término a término. La derivada de C sub 0, como C sub 0 es una constante, es 0.
La derivada de este factor con respecto a x es c sub 1. La derivada de este factor con respecto a x sería 2c sub 2 por x menos x0, que es este término. Si derivamos el término que sigue, nos quedaría 3c sub 3 por x menos x sub 0 al cuadrado, que es este factor que está aquí. Y así, continuamos de manera que podemos reescribir a estos términos de esta serie en esta forma que aparece aquí. Vean que aquí estamos empezando en n igual a 1 y así continuamos hasta infinito. N igual a 1 hasta infinito. ¿De quién? Fíjense que este último término nos da la forma que van a llevar estos coeficientes. Aquí aparece, en este caso, aparece el valor de n, ¿ah? Que es 3. Este sería c sub n, c sub 3, por x menos x0 a elevado a alguna potencia que es un número menos que este índice. Sería al cuadrado. Entonces, aquí quedaría, en lugar de n, sería n menos 1. Esta es la forma general de la derivada de la función y. Fíjense que ahora, esta n, ¿desde dónde empieza? N empieza desde 1, ya no empieza en 0. Empieza en 1, tendríamos c sub 1, podríamos comprobar ahora yendo de aquí para acá. Cuando n vale 1, tendríamos c sub 1 por x menos x0 a la 0. ¿Está bien? Eso nos daría c sub 1, que es este término de aquí. Más, cuando n vale 2, tendríamos 2c sub 2 por x menos x0 a la 1, que es este otro término. Y así podemos ir dando más elementos de la serie y vamos a obtener estos términos. Entonces, fíjense que cuando calculamos la derivada de la función y, que está dada en forma de serie de potencias, es como si deriváramos a esta propia función que está aquí. Como es una serie convergente, entonces podemos derivar y tendríamos que su derivada sería n por c sub n por x a la x menos x0 todo a la n menos 1, que es este término de aquí, ¿verdad? Pero ahora la diferencia con el anterior es que en este término o en esta serie ya no empezamos desde 0, ¿verdad? Porque ese término ya se fue. Se fue cuando derivamos. Aquí en esta serie, que es la derivada, empezamos en n igual a 1, desde 1 a infinito. Hay que recordar esto que acaba de pasar. Cuando derivamos se pierde un término, por eso empezamos en n igual a 1. Si volvemos a derivar, entonces este primer término se va a ir y aquí nos va a quedar 2c2, aquí nos va a quedar 3 por 2 por c sub 3 por x menos x0 más algunos otros términos. Entonces derivamos esta función y' de x, ¿ya? Que sería y' y eso es igual a 2c sub 2 ¿ya? Por la derivada de esto, que es 1, más 3 por 2 o 2 por 3 por c sub 3 por x menos x0 y así los demás. De manera que podemos reescribir esto en su forma de serie y tendríamos que eso es igual a n, ¿ya? Esta n, que en este caso es 3, por 1 menos que él, que sería n menos 1, por c sub n, que es esto que está aquí, por x menos x0 a la n menos 2. ¿Está bien? N menos 2. De manera que aquí se nos fue otro término. Este se fue porque cuando lo derivamos esto nos da 0. Entonces, a partir de aquí obtenemos que esta serie de la segunda derivada empieza en 2 y se va a infinito. Estas observaciones no debemos olvidarlas porque van a ser importantes cuando las sustituyamos en la ecuación diferencial. Entonces, ¿qué es lo que sigue? A partir del conocimiento de y' y de y'
Venimos a la ecuación diferencial y lo sustituimos en y prima y en y prima. Y tenemos que encontrar, hacer algunas cuentas, y encontrar la relación que haya entre los coeficientes c sub n que aparezcan aquí, ¿ya? Para poder decir o para poder encontrar a todos sus valores. Vamos a ver cómo se aplica esto ya en una ecuación diferencial en particular. Vamos a considerar esta ecuación diferencial que es y' más xy igual a 0. Esta ecuación diferencial, veamos que no es una ecuación de Cauchy-Euler, tampoco es una ecuación con coeficientes constantes, así es que con la teoría que tenemos hasta ahora no la podríamos resolver. Sin embargo, si aplicamos el teorema, esta es una ecuación diferencial donde estas son funciones de x que están multiplicando a la derivada, a la segunda derivada y a la propia función. Son funciones de x o son constantes. De manera que si nosotros encontramos un punto ordinario de esta ecuación diferencial, entonces el teorema garantiza que existen dos soluciones linealmente independientes en forma de series. ¿Sí? Entonces vamos a proceder usando ese teorema y vamos a encontrar a los puntos ordinarios. ¿Sí? Bueno, según el teorema, tenemos que, vamos a fijarnos en las funciones cociente. Las funciones cocientes son el coeficiente que multiplica a la primera derivada dividido entre este término que está multiplicando a la segunda derivada. Pero el coeficiente que multiplica la primera derivada es 0, porque aquí no aparece. Sería 0 entre 1, que es 0. Esa primera función es 0. La otra función es esta que multiplica la función incógnita entre el coeficiente que multiplique la segunda derivada, que sería x sobre 1, que es x. X es la otra función. Resulta que estas dos funciones, acuérdense que estas son los cocientes que nos dice el teorema, estas dos funciones son funciones analíticas en cualquier punto x en R. ¿Qué quiere decir? La función constante 0 es una función infinitamente derivable. Ya la derivamos, nos da algún valor, la volvemos a derivar y nos da otro, el mismo valor en este caso, la volvemos a derivar y así nos podemos pasar la vida entera derivándola y esta derivada siempre existe. ¿Sí? La función x también es una función analítica, es decir, este es un polinomio que son infinitamente derivables. Entonces, estas dos funciones son analíticas en cualquier número real. Si son analíticas en cualquier número real, quiere decir que cualquier número real es un punto ordinario. Vemos, por ejemplo, también que no hay puntos singulares, es decir, no hay puntos que no sean ordinarios. Todos los puntos son ordinarios. Bueno, entonces, de acuerdo al teorema, podemos encontrar dos soluciones linealmente independientes para esta ecuación diferencial. Nosotros tenemos la libertad de elegir el punto ordinario que nosotros queramos, ¿ya? Siempre que sea un punto ordinario para poder escribir a la serie de potencias. ¿Sí? Entonces, todo punto ordinario, todo punto en R, perdón, es un punto ordinario. Y además no tiene puntos singulares. De manera que, por el teorema, existen dos soluciones linealmente independientes en forma de series de potencias que tienen la siguiente expresión. Y de x es igual a la serie para n desde 0 a infinito de c sub n por x menos x sub 0 a la n, donde este x sub 0 es el punto ordinario que nosotros elegimos para esta ecuación diferencial. Podemos aquí poner, por ejemplo, cualquier número real. Puede ser racional, irracional, entero, natural, cualquier número real. ¿Sí? Piense que si nosotros aquí colocamos al 0, esta expresión se reduce un poco más y no tendríamos que estar cargando con muchos términos en nuestras cuentas. Por eso, siempre que tengamos la posibilidad de elegir al 0 como un punto ordinario, en caso de que sea punto ordinario,
es mejor desarrollar o buscar a las soluciones en series centradas en el cero. ¿Está bien? O sea, tomar al x0 como punto ordinario. Ojo que si el 0 no es ordinario, no se puede proponer a la solución y de x de esta forma donde el x0 sea el 0. ¿Sí? Porque no hay garantía de que esas series existan, de que converjan. El teorema no nos dice, no nos ayuda a concluir eso. ¿Sí? Entonces necesitamos a fuerza que los puntos que pongamos aquí sean puntos ordinarios. Bueno, entonces, ya tenemos a la forma de la serie, ¿verdad? Una vez que hemos elegido el punto ordinario. Por el teorema, sabemos que esta serie va a ser una serie convergente en algún intervalo y al menos de radio R, donde R es la distancia que hay del punto ordinario al punto singular más cercano. Pero como esta ecuación no tiene puntos singulares, entonces el radio mínimo que podemos tomar es cualquiera, ¿no? Cualquier radio nos sirve. Podríamos tomar y considerar que esta serie converge para todo R. En todo R. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a considerar y a buscar esas soluciones de esta ecuación diferencial en forma de series centradas en cero. ¿Bien? Vamos a tomar a x sub 0 como el 0. En este caso sí se puede porque el x0 es un punto ordinario. Lo que sigue entonces es que debemos encontrar los valores de los coeficientes e sub n, donde n es cualquier número natural. Vamos a ver. Entonces tenemos la ecuación diferencial, tenemos ya la forma en que vamos a buscar a las soluciones. Acuérdense que debemos encontrar dos soluciones linealmente independientes de esta ecuación diferencial. Entonces, ya tenemos la forma en que las vamos a buscar. Lo que sigue es que encontremos a estos e sub n. Para ello decíamos, como queremos que esta y de x sea solución, entonces la debemos derivar tantas veces como sea necesario y sustituirlas en la ecuación diferencial. Y cuando derivamos a y, la derivamos, ya vimos que la derivada empieza en n igual a 1, se va a infinito, de n por c sub n por x a la n menos 1. Y la segunda derivada de x es igual a la serie para n desde 2 hasta infinito de n por n menos 1 por c sub n por x a la n menos 2. ¿Sí? Esa es la primera y la segunda derivada. Ahora, vamos a sustituir en la ecuación diferencial y ver qué relación podemos encontrar entre sus coeficientes. Sustituimos entonces, ¿ya? Sustituyendo en la ecuación diferencial. Aquí vamos a sustituir primero a y', que en este caso es toda esta serie. Y le escribimos tal cual. Más x por y. Escribimos x por y. Esta es la serie y de x. ¿Está bien? Bueno, ahora, ¿esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a esta primera serie, la vamos a escribir otra vez aquí, porque vamos a trabajar con esta otra. ¿Está bien? Entonces, aquí tenemos x por esta serie de acá. Como la serie es convergente, entonces podemos ingresar este valor de x aquí adentro. Y además, porque este valor de x no depende del índice n. ¿Sí? Entonces, porque la serie es convergente y esta x no depende de n, podemos ingresarla aquí adentro de la serie. De manera que lo que va a quedar acá va a ser la misma serie, n desde 0 a infinito, de c sub n por x a la n por x, que eso nos da x a la n más 1. Bueno, pero eso aún no lo podemos sumar. ¿Está bien? ¿Bajo qué condiciones podemos sumar dos series? Primero deben ser series convergentes, ¿verdad? Deben ser series convergentes y además
debemos tener que en este caso los exponentes de x, de la variable x, deben ser iguales. Vean que aquí este exponente es n-2 y este es n más 1. ¿Sí? Además, para sumar a las dos series deben empezar en el mismo índice. Entonces, para que podamos hacer esa suma, vamos a hacer dos cosas. Primero, vamos a colocar o a escribir a las dos series en términos de la misma potencia de x. ¿Está bien? Es decir, si aquí tenemos x a la s, aquí también debemos tener x a la s. Vamos a ver cómo se hace esto. Hacemos un cambio de variable. Vamos a denotar por k igual a este exponente de la variable x. K va a ser n-2. ¿Sí? Si hacemos k igual a n-2, entonces de aquí podemos despejar a n y nos queda que n es igual a k más 2. Además, también esto lo vamos a escribir en términos de x a la k. De manera que vamos a hacer k igual a n más 1. K igual a n más 1. Si k es n más 1, entonces n es igual a k menos 1, que es esto que está aquí. Bueno, vamos a ver entonces con estos dos cambios de variable, uno para cada una de las series, vamos a ver en qué se transforma esta primera serie. ¿Está bien? Vamos a escribir la suma. Ahora, vamos a escribir todo en términos de k y ya no en términos de n. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver de dónde a dónde van a ir los límites de esta serie. ¿Sí? En esta serie, n empezaba en 2. Cuando n valía 2, ¿cuánto vale k? Pues venimos en la sustitución o en el cambio de variable que hicimos y sustituimos n igual a 2. ¿Ya? Cuando n es 2, k es igual a 0. Es decir, k va a empezar en 0. ¿Está bien? Porque n empezaba en 2. Ahora, si n se iba a infinito, entonces k también se va a infinito, ¿verdad? De manera que aquí arriba escribimos el símbolo de infinito que significa que este límite se va a infinito. Ahora, en el argumento de la serie, ¿qué tenemos? Tenemos n, pero acuérdense que estamos buscando escribir a toda esta serie, pero ahora en términos de k, no de n. Entonces, sustituimos aquí, en donde estaba n, vamos a poner su valor, que en este caso es k más 2. Ahora sería por n menos 1, pero n menos 1, ¿quién es? Es k más 2 menos 1. K más 2 menos 1. Por c sub n, que sería c sub k más 2. Por x a la n menos 2. Es decir, n menos 2 es igual a k. O sea que sería x a la k. ¿Sí? Más, ahora vamos a ver qué pasa con esta serie usando este cambio de variable. Cuando n valía 0, k debe valer 1. Es decir, esa serie debe empezar en 1 para k. Y cuando n se va a infinito, k se va a infinito. O sea que va también a infinito. Y esto está multiplicado aquí en el argumento de la serie a c sub n, en este caso sería c sub k menos 1, ¿verdad? Porque n es k menos 1, por x a la n más 1, por x a la n más 1, que es k, o sea, es x a la k. Ahora sí, las dos series que tenemos aquí están en términos de x a la k. ¿Está bien?
ya tenemos que la X está elevada a la misma potencia. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues para poder sumar estas dos series, las dos deben empezar en el mismo valor. Esta empieza en 1 y esta empieza en 0. Vean que este tiene un término, que es el caso k igual a 0, ¿ya? Y este no tiene ese término para k igual a 0. Entonces podemos sacar ese primer término y dejar el resto. O sea, dejar los demás términos desde k igual a 1 infinito. Vamos a ver, ¿qué pasa cuando k es 0? Si k es 0, aquí tendríamos 2. Aquí tendríamos 2 menos 1, que es 1. Y aquí tendríamos c sub 2. C sub 2 por x a la 0. Ese sería el primer término de esta serie. Los demás los vamos a dejar como están. K desde 1 infinito, ¿ya? De todo esto que está aquí. Sería K más 2 por K más 1, ya después de hacer esta cuenta, por C sub K más 2 por X a la K, más este otro término que no le hicimos nada. Entonces, ya lo dejamos aquí. Ahora podemos reducir. Este primero se puede escribir como 2C sub 2, ¿verdad? Aquí me faltaba decir que este coeficiente se multiplica por X a la K, que es el mismo. Todo este es el mismo de aquí. Entonces decíamos, vamos a poder reescribir esto último, y lo de aquí, el término que está aquí primero, es igual a 2C sub 2. ¿Está bien? Ahora, estas dos series, vean que ya se pueden sumar, porque ambas están en término de X a la K, y ambas empiezan en 1. Entonces sería una serie para K desde 1 infinito, ¿de quién? De este coeficiente que está multiplicando a X a la K, que es C sub K más 2 por K más 2 por K más 1. Más C sub K menos 1, que es este otro término. Todo eso multiplicado por X a la K. ¿Está bien? ¿Y eso debe ser igual a qué cosa? Pues como esta ecuación diferencial, que es esta, es igual a 0, entonces todo esto que está aquí debe ser igual a 0. Y de aquí vienen las conclusiones importantes que se basan en lo que ya sabemos de álgebra lineal. ¿Qué es lo que sabemos de álgebra lineal? Fíjense que aquí tenemos a una combinación lineal infinita de polinomios. Fíjense que si aquí le damos valores acá, tendríamos x a la 1 por algún coeficiente, más x al cuadrado por algún coeficiente, más y así, x al cubo por algún coeficiente y todos los demás. Este otro sería este coeficiente por x a la 0. ¿Ya? Aquí está. Es decir, tenemos una combinación lineal de elementos que están en la base de los polinomios. Y como nosotros sabemos que los polinomios forman una base, entonces son linealmente independientes. Por lo tanto, cuando escribimos una combinación lineal, todos los coeficientes que aparecen tienen que ser 0. De manera que este coeficiente 2C sub 2 debe ser 0. Y estos otros coeficientes tienen que ser 0. Es algo que se llama el principio de identidad, ¿ya? Para estas series. Pero bueno, en el fondo es que estamos trabajando con bases de polinomios, en el espacio de los polinomios. Bueno, entonces, con esto en mente, fíjense que de aquí podemos concluir que 2C2 es igual a 0 y que todo esto que está entre corchetes es igual a 0. Es lo que tenemos aquí adelante. Es decir, 2C2 es 0 y lo que estaba entre corchetes es igual a 0. Pero esto que está entre corchetes, vean que nosotros podemos ubicar aquí bien a los coeficientes C sub K más 2 y C sub K menos 1.
Y aquí fíjense que nosotros podemos despejar cualquiera de ellas. Sin embargo, si despejamos este, nos quedaría en términos del otro. ¿Está bien? Y quizá no pudiéramos avanzar porque estos elementos de la sucesión de los coeficientes están antes que estos elementos de la sucesión de coeficientes. ¿Está bien? De manera que si nosotros, en lugar de despejar aquí a C sub K menos 1, despejamos a C sub K más 2, lo que vamos a obtener es una relación en la que C sub K más 2, o sea, elementos que están después de los C sub K menos 1, vamos a poder encontrar una relación que se llama relación de recurrencia. ¿Está bien? Despejamos entonces a C sub K más 2, que son los coeficientes que tienen subíndice más grande con respecto a todos los que aparezcan aquí. Eso va a ser igual a menos C sub K menos 1 entre este factor. Y todo esto se vale o se cumple para cuando K es mayor o igual que 1. ¿Sí? Esta condición que aparece aquí resultó porque la relación de recurrencia provino principalmente o fundamentalmente de esa serie que aparecía en la igualdad con 0. ¿Ven? Acuérdense, esa serie empieza en 1 y se va a infinito. Entonces, esta es la relación de recurrencia para esa ecuación diferencial. Bueno, ahora, fíjense que nosotros estábamos interesados o estamos interesados en encontrar a los coeficientes C sub n de nuestra serie de potencias. Hasta aquí, lo único que hemos encontrado es el valor de C sub 2, porque de aquí podemos despejar y concluimos que C sub 2 vale 0. Pero nosotros queremos conocer quiénes serían los C sub 3, C sub 4, C sub 5 y así, todos los demás. Bueno, pues resulta que esos valores de los coeficientes los podemos encontrar a partir de esta relación de recurrencia. ¿Cómo le hacemos? Pues le vamos dando valores a K. K empieza en 1 y de ahí le podemos seguir 2, 3, 4 y así. Pero fíjense que cuando sustituimos esos valores de K, nos va a dar automáticamente aquí unos valores de C sub I igual a un cociente. Bueno, pues vamos a empezar para que veamos cómo van quedando. Tomamos a K igual a 1. Cuando K es 1, venimos aquí a la relación de recurrencia y sustituimos 1. Nos va a quedar aquí C sub 3 igual a menos C sub 0. ¿Bien? C sub 3 es igual a menos C sub 0 entre 3 por 2. 3 por 2. Y ya con esto, fíjense que para acá igual a 1, lo que hemos logrado es encontrar a C sub 3. Nuestro objetivo es encontrar a estos coeficientes C sub n. ¿Está bien? Pero ahora vamos a darle otro valor. Vamos a darle el valor de K igual a 2. Si K es 2, regresamos a la relación de recurrencia y sustituimos. Cuando K vale 2, tendríamos C sub 4 igual a menos C sub 1 entre, aquí quedaría 4 por 3. 4 por 3. Y así seguimos. Cuando K vale 3, venimos acá y sustituimos. Tendríamos C sub 5 igual a menos C sub 2 sobre 4 por 5. O 5 por 4. Y eso es igual a... Sustituimos ahora cuánto valía C sub 2. C sub 2, de acuerdo a esta condición, era 0. Por lo tanto, C sub 5 debe ser 0. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando K es igual a 4? Sustituimos otra vez aquí y después de hacer las cuentas, vemos que C sub 6 es igual a menos C3 sobre 5 por 6. Sustituimos C sub 3, que nos dio menos C sub 0 sobre 2 por 3. Por lo tanto, lo que va a quedar aquí va a ser un número positivo,
por estos signos, y que tiene que ver con C sub 0. Va a ser 1 sobre 2 por 3 por 5 por 6 por C sub 0. Cuando K vale 5, seguimos dándole valores acá, cuando K vale 5 tendríamos C sub 7, que es venir acá y sustituir. C sub 7 sería menos C sub 4 sobre 6 por 7, y eso es igual, ¿a quién? Sustituimos a C sub 4, que ya lo tenemos aquí atrás, y el resultado va a ser un número positivo, ¿ya? En términos de lo que esté multiplicando a C sub 1, todo por C sub 1. Y sería 1 sobre 3 por 4 por 6 por 7, ¿ya? 3 por 4 por 6 por 7, por C sub 1. Bueno, cuando K vale 6, sustituimos aquí y nos queda menos C sub 5 por algún valor. Menos C sub 5 por algún valor, que en este caso es 7 por 8. Y eso es igual a ¿quién? Como C sub 5 es igual a 0, entonces C sub 8 debe ser igual a 0. ¿Sí? Y así seguimos. El único objetivo que tenemos por ahora para seguir calculando valores de los C sub n es ver cómo se va a ir formando la solución. ¿Sí? Entonces, seguimos calculando valores. Cuando K es igual a 7, podemos revisar y sustituir en la ecuación y nos va a dar el valor de C sub 9, que va a ser igual a este cociente. Cuando K vale 8, vamos a obtener a C sub 10, que es igual a este cociente, y por lo tanto sería igual a menos este cociente por C sub 1. Cuando K es 9, tendríamos C sub 11, que es menos C sub 8 sobre 10 por 11. Y eso es igual a 0, ¿verdad? Porque C sub 8 era 0. Y así podemos seguir. ¿Está bien? Para nuestro propósito nada más vamos a tener hasta acá para ver qué es lo que nos da. Finalmente, acordémonos que la función y de x que nosotros estamos proponiendo como solución tiene una forma en serie de potencias con centro en 0. Pues escribimos esa serie de potencias con centro en 0 en su forma desarrollada. Tendríamos y de x igual a c sub 0 por x a la 0, que en este caso es 1, más c sub 1 por x, más c sub 2 por x cuadrada, y así todos los demás términos. Y a propósito le dejamos hasta c sub 11, que es el coeficiente que encontramos aquí, ¿sí? Por x a la 11. Lo que hacemos entonces es sustituir todos esos valores que encontramos para los c sub i's o c sub n's, los vamos a sustituir aquí y ver qué es lo que nos da. Tendríamos y de x igual a estos primeros. Ven que estos primeros, que son c sub 0 y c sub 1 por x, no quedaron en términos de algo conocido, entonces los dejamos tal cual, estos. Luego tendríamos c sub 2 por x cuadrada, pero eso, como c sub 2 es 0, tendríamos 0. Luego, c sub 3 por x cúbica. Sustituimos c sub 3 y le multiplicamos por x cúbica. Luego, otra vez tendríamos c sub 4 por x a la cuarta. Sustituimos c sub 4 y multiplicamos por x a la cuarta. Más c sub 5 x a la quinta, pero eso es 0. De manera que aquí tenemos 0. Más c sub 6 por x a la sexta. Sustituimos quién es c sub 6, que es este valor, por x a la sexta. Más c sub 7, que es este valor, por x a la 7, más c sub 8 por x a la 8, pero c sub 8 es 0, por eso aquí aparece 0. Luego es menos, ¿ya? Menos c sub, perdón, más c sub 9, pero c sub 9 es menos este valor por c sub 0, ¿verdad? Todo por x a la 9. Más c sub 10 por x a la 10, pero c sub 10 es igual a menos este valor por c sub 1, por x a la 10. Más c sub 11, ¿verdad? Por x a la 11, pero c sub 11 es 0, de manera que tenemos un 0. Más, y así todos los demás. ¿Está bien? Bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense que recordemos
el objetivo de todo este trabajo. Tenemos que encontrar una expresión en serie de manera que obtengamos que esa expresión en serie sea solución de la ecuación diferencial. Y debemos encontrar otra expresión en serie alrededor del cero que sea linealmente independiente con la que ya encontramos, de manera que podamos armar a la solución general. Fíjense en algo más. En esta forma, de la solución y de x, que es este polinomio, tenemos como factor común a C0 y también tenemos un factor común que es C1. Podemos factorizar a ver qué es lo que encontramos. Entonces tendríamos que, lo que está aquí es exactamente la misma expresión que tenemos para y de x, y es la que teníamos anteriormente. Entonces, decimos, factorizamos a C0 y también a C1. Y vamos a escribir a y sub 1 de x, como lo que nos queda multiplicando a C sub 0. En este caso va a ser 1. Luego va a aparecer otro C sub 0 aquí, que sería menos 1 sobre 2 por 3 por x al cubo, que está aquí. Luego aquí aparece otro C sub 0, que sería más 1 sobre 2 por 3 por 5 por 6 por x a la sexta, que es este término. Luego aparecía aquí otro C sub 0, sería menos 1 sobre este cociente por x a la 9, que es este término. ¿Está bien? Pero además podemos ver si hay alguna forma que tienen estos coeficientes que están multiplicando a estas variables x. También podríamos ver si es que se puede escribir toda esta serie en una forma más compacta. Bueno, pues resulta que eso es igual a 1, este 1 que aparece aquí, más una serie. Esta serie. Una serie para k desde 1 hasta infinito. ¿De quién? De estos coeficientes que multiplican a x a la 3k. ¿Por qué queda así? Fíjense, aquí tenemos x al cubo, aquí tenemos x a la sexta y aquí x a la 9. Estos exponentes van de 3 en 3. O sea, son múltiplos de 3. Si son múltiplos de 3, entonces los escribimos como x a la 3k. ¿Sí? Y k empieza en 1. Cuando k es 1, tendríamos x al cubo. Si k es 2, tendríamos x a la sexta. Si k es 3, tendríamos x a la 9. ¿Está bien? Entonces, esta expresión es una forma general de describir a estos términos de aquí. Ahora, fíjense además que este signo va cambiando. Aquí tenemos negativo, luego positivo, luego negativo, positivo y así. Se irán alternando. Eso quiere decir que debemos agregar un término que debe ser menos 1 a alguna potencia, de manera que sea menos cuando la potencia sea impar, ¿ya? Sea impar, y debe ser positivo para cuando la potencia es par. Por eso basta con poner menos 1 a la k. ¿Bien? Y con eso ya tenemos aquí expresado en este término, o en estos coeficientes, a este signo que aparece aquí alternado. También hemos ya escrito lo que tiene que ver con la variable x elevada a la potencia, en este caso 3k. Ahora vamos a ver cómo escribimos el denominador. Fíjense que todos estos denominadores empiezan con un producto del 2 por 3. 2 por 3, 2 por 3, 2 por 3. Entonces aquí escribimos ese producto que es 2 por 3. ¿Y terminan con qué valor? Fíjense, este terminó en 3, que corresponde a este exponente. Este terminó en 6, que corresponde a este exponente.
Este terminó en 9, que corresponde a este exponente. ¿Está bien? Entonces, quiere decir que aquí debemos escribir un producto de dos números. Uno que corresponda al exponente, que en este caso es 3K, y otro que sea 1 menos que este, o sea, 3K menos 1. ¿Sí? Y entonces, una relación o una forma concreta de escribir esta suma es esta serie que aparece aquí. ¿Sí? Bueno, una vez que tenemos a esta y sub 1 de x, vean que nosotros podemos encontrar a otra serie. Esa otra serie le vamos a llamar y sub 2 de x, y sub 2 de x. ¿Está bien? Aquí debe ser y sub 2 de x. Debe ser igual ¿a quién? A todos los términos que estén multiplicando a c sub 1. En este caso sería x. Aquí sería este término que es menos x cuarta sobre 3 por 4. Aquí debe haber otro que es este, que sería x a la 7 por entre 3 por 4 por 6 por 7. ¿Está bien? Luego hay otro, que es este término, que sería c sub 1 quedaría con factor, así que quedaría x a la 10 sobre este producto, ¿tá? Más, y así, más elementos. Bueno, ahora esto también se puede ver, que se puede escribir como una serie, ¿verdad? Una serie, tendríamos aquí x, que es esta que está aquí, más estos otros términos. Otra vez, empezamos viendo cómo son estos términos que aparecen aquí. Vean que empieza en 4, luego de ahí se sigue, son 7, que son 3 más que este, luego este es 10, que son 3 más que este, ¿verdad? O sea que es de la forma, estos exponentes son de la forma 3K más 1. ¿Sí? Por eso se escribe X a la 3K más 1. ¿Está bien? Bueno, ahora, fíjense otra vez que aquí aparecen signos alternados. Menos, más y así. De manera que debemos escribir ese signo. Otra vez podemos colocar menos 1 a la K. Cuando K es impar, va a aparecer el signo. Cuando K es par, no va a aparecer el signo. ¿Está bien? Entonces, aquí en el denominador nosotros podemos además escribir. Vean que estos denominadores empiezan en el producto 3 por 4. 3 por 4, 3 por 4. ¿Sí? Entonces escribimos 3 por 4. Y de ahí se empiezan a multiplicar todos. ¿Hasta qué valores? Hasta el exponente, ¿ya?, de la variable. Este termina en 7 y se multiplicó por 1 antes que él. Este termina en 10 y se multiplicó también por 1 antes que él, que son los que se agregaron después de este paso. Entonces, aquí colocamos esa forma. Este exponente lo ponemos aquí y lo multiplicamos por un término antes que él, que sería a este término quitarle 1, y nos quedaría 3K. Esta es la forma de estos términos que aparecen aquí. Para comprobar, ustedes pueden partir de aquí y van a ver que les va a ir dando estos valores. De manera que esta sería una solución en serie, vean que es una solución en serie de potencias. Estos que están aquí son los valores de C sub n, ¿está bien? Esto es como si tuviéramos x menos x sub 0 a algún valor, ¿está bien? A la 3K, en este caso. Aquí tendríamos otra serie de potencias, que es como si tuviéramos aquí un x menos el 0 a la 3K más 1. ¿Tá? De manera que estas dos soluciones son soluciones de la ecuación diferencial en forma de serie de potencias centrada en 0. Y además son linealmente independientes. ¿Por qué? Pues porque son combinaciones lineales de polinomios de grados distintos. Vean que aquí aparece x al cubo,
Aquí no aparece x al cubo, aquí aparece x a la sexta, aquí no aparece x a la sexta, y aquí tampoco. Aquí aparece x a la 10, aquí ya no aparece. Todos esos son polinomios distintos. ¿Está bien? Por lo tanto, son linealmente independientes. De manera que la solución general ya la podemos escribir. ¿Quién sería? Sería C sub 0, le vamos a llamar C sub 0 a este que fue factor común de todos estos, por Y sub 1, más C sub 1, cualquier constante, que en este caso aquí lo habíamos ocupado para factorizar a todos los otros términos, por Y sub 2 de X, para toda X en R, y donde C0 y C1 quedaron libres. Fíjense que aquí no tuvieron alguna condición, ¿no? Son libres, eso quiere decir que C sub 0 y C sub 1 son cualquier número real, cualesquiera números reales. Y por lo tanto, esta sería la solución general de la ecuación diferencial en forma de series. ¿Cuál es la expresión final para esta y de x? Aquí ya la tenemos. Es esta que aparece aquí. Entonces ya hubiéramos terminado si la dejamos hasta acá, ¿verdad? Pero con la finalidad de poder mostrar quiénes eran las funciones y1 y y2, lo llevamos todavía a escribir aquí y analizar quiénes eran y1 y y2.